Jorge Ibáñez, sí señor, está en línea el director del hospital, doctor Emilio Vidalaval. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Federico Díaz Zurita lo saluda aquí desde Canal 3. Hola Federico, buen día. Un gusto saludarlo, doctor. Y bueno, comentarle y preguntarle cómo tomaron este reconocimiento que hizo el Consejo Deliberante a través de sus ediles para esta institución tan importante de la ciudad de Oliva. Bueno, la verdad que ha sido una grata sorpresa porque tanto las autoridades municipales, el intendente y la viceintendenta, junto con el Consejo Deliberante, un poco a punto de partida de los 110 aniversarios del hospital, hicieron una declaración de valor cultural del hospital. Nos invitaron a un acto muy lindo, muy cálido. Fuimos con la doctora Baroneto, la subdirectora, representando al hospital y a la comunidad hospitalaria, donde se hizo un breve reconto, digamos, de la historia del hospital, claro, más allá del hospital y de las acciones actuales del hospital y del futuro del hospital, un poco resaltar ese valor cultural, ese acervo cultural que el hospital tiene, más allá de lo que tiene que ver con lo sanitario, ¿no? Claro. Como ha atravesado la historia no solamente de la ciudad de Oliva, sino del resto de las localidades del corredor de la Ruta 9, como ha sido un elemento fundamental. Así que fue un poco de historia del hospital, de la cultura de la ciudad, nosotros como representantes muy agradecidos. Y bueno, creo que fue un poco el epítome, digamos, que esta última coyuntura de la salud nos presentó, un poco a punto de partida de la pandemia. Ahí justamente lo charlábamos, cómo eso nos obligó a trabajar de manera transversal al hospital, a la municipalidad, al hospital zonal. Se dio una conjunción de trabajo muy interesante que ha excedido la pandemia, digamos, esa coyuntura, y actualmente seguimos trabajando juntos. Cosa que no siempre fue igual. Digamos, en 110 años, la relación del hospital con las distintas autoridades municipales, o inclusive en relación con el hospital zonal, ha sido muy variado, y destacábamos esto, ¿no? De poder trabajar en conjunto, los distintos estamentos del poder político provincial, municipal, y en el caso de los dos hospitales, que somos provinciales, digamos, cómo se ha hecho un trabajo conjunto. Así que fue muy interesante, más allá de rescatar el valor histórico y cultural del hospital, sino hablando del presente y hablando del futuro, ¿no? de eso. Claro. Usted sabe que yo estuve hace muy poquitos días atrás en lo que fue la fiesta patronal, si se quiere, de la Virgen del Carmen, ¿no? Que es la patrona justamente del hospital. Y charlando con muchas de las personas, incluso de algunos de los empleados más antiguos, que esta es una celebración, digamos, que lleva prácticamente 100 años o más de 100 años, ¿no? El tiempo que tiene el hospital, y que nunca se dejó de realizar, y que, bueno, incluso la misa que se realizó allí en la Villa 520 estuvo muy linda, muy emotiva, y fue muy bonito ver que esta tradición se mantenga, ¿no? Sí, yo sé digamos, como vos te referís, por las historias que nos cuentan los empleados o la gente de mayor edad, de que además era un evento en la ciudad, digamos, era un evento acá en el hospital, el chocolate para los niños, digamos, sí, señor. Todo un evento muy importante, que obviamente las cosas van cambiando, las cuestiones culturales van cambiando, la historia cambia, inclusive la conformación, digamos, de los pacientes en este momento es distinta a hace 40 o 50 años, pero es interesante lo que vos planteas, digamos, hay hitos y hay elementos importantes que quizás ayornados a lo que es hoy, es importante seguir manteniéndolos, ¿no? Porque forman parte de esa historia. Claro. Doctor, lo saco un poquito de este tema y lo llevo para preguntarle, ¿cómo ve usted como director de una institución tan importante como esta? ¿Cómo ve la salud psíquica, emocional, si se quiere, de la sociedad hoy en día? ¿Qué visión tiene con relación a esto? Digo, teniendo en cuenta las cosas que van pasando, ¿no? Mira, es una pregunta muy importante y muy profunda, porque recién cuando hablabas de Gary me acordaba cuando yo también era joven, en los 80, y me acordaba de eso. Y pensaba cómo el ser humano de principios del siglo pasado, que fueron los
primeros pacientes de este hospital, pasados 100 años, cómo ha cambiado las enfermedades mentales, pero también cómo ha cambiado la sociedad en sí misma, porque todas las cuestiones de la salud mental van muy relacionadas con la historia y lo cultural de los pueblos. Entonces, las cuestiones de sufrimiento psíquico que se ven hoy en día son muy distintas a las que se veían hace 100 años. Y creo que estamos en una coyuntura bastante importante. Después de la pandemia, ya por estudios epidemiológicos a nivel mundial, ha habido una exacerbación de la patología mental, por eso es muy importante el rol del hospital y de la prestación sanitaria en esta área, porque a nivel mundial ha habido muchísima mayor incidencia de cuadros depresivos, de trastornos de ansiedad, producto, bueno, no solamente del medio que tuvimos que estar aislados de alguna manera, sino de consecuencias biológicas también que la enfermedad ha producido. Además, en un contexto también cultural a nivel provincial, nacional y también mundial, muy distinto. Así que es muy importante que la salud mental esté muy atenta a estos cambios culturales y vaya pudiendo dar respuesta. Por eso no es la misma respuesta que tenemos que dar como salud mental hoy que la que dio Vidal Aval hace 100 años. Entonces, hoy tiene que ver mucho con cuestiones de ánimo, cuestiones de depresión, temas de suicidio, temas de adicciones. Hay una dinámica muy distinta, el tema de violencia familiar, que si bien en sí mismo no es una enfermedad, pero produce un montón de situaciones a los niños afectados, a todo el núcleo familiar. Así que un poco la demanda, digamos, la oferta nuestra tiene que estar acorde y ayornada a la demanda de la necesidad de la sociedad. Por eso es importante lo que siempre hablamos de dar respuestas modernas, como lo dio este hospital hace 100 años, que fue una respuesta moderna y avanzada. Hoy en día tenemos que seguir en esa misma tesitura, estar atentos y dar respuesta a lo que la sociedad requiere hoy como respuesta. Está bien. ¿Cómo ve la salud mental, director, de quien por estas horas es una de las personas más cuestionadas en el mundo, que es el actual presidente de Venezuela? Y en esto hago hincapié, estamos en presencia de un rasgo de personalidad psicópata narcisista, si se quiere. Bueno, mira, un poco hablábamos, cuando nos referíamos a los contextos actuales, tiene que ver con esto también, ¿no? Cómo se dan dinámicas, modos de relación, modos de vincularse. Es muy difícil, es muy tentador, pero es muy difícil y debo ser responsable el no hablar y dar diagnósticos de alguien que uno no conoce. Sí, obviamente uno puede ver ciertos rasgos, pero hay que ser, en eso yo quiero ser muy cuidadoso. Obviamente que estamos frente a una personalidad con determinadas características, que no hace falta ser psiquiatra para darse cuenta, digamos, de estos niveles de violencia, de falta de respeto, de manipulación, bueno, todo este tipo de cosas. Por eso digo, cómo el mundo está convulsionado y cómo las sociedades también por ahí responden a esta propia dinámica. Así que creo que justamente la salud mental tiene mucho para dar y mucho para contener y tratar a un montón de gente, sobre todo vulnerable, porque el problema de estas situaciones o de este tipo de sujetos es los daños que producen. Claro. Imagínense en el caso de Venezuela, ver familias separadas, gente que ha tenido que irse de su lugar. Digamos, en la Grecia antigua el peor castigo era el destierro, más que la muerte. Claro. Era el peor castigo que se le podía hacer a alguien. Y este tipo de sociedades, este tipo de régimen genera este tipo de situaciones muy difíciles. Y acá en Argentina nosotros hemos recibido un montón de gente, de familias y de ciudadanos venezolanos que han tenido que irse, no por una elección, sino porque no han tenido otra opción, a distintos lugares. Entonces, eso también genera un montón de situaciones donde la salud mental por ahí, no digo ya en el caso de una patología puntual, suponete un cuadro depresivo, o sea, pero sí de manera preventiva, de cómo tratar de manera preventiva
a un montón de sujetos y a sociedades que se van conformando, como le pasó a la sociedad argentina en determinado momento de la historia, que tuvo gente que exiliarse porque si no corría riesgo su vida. Son situaciones muy difíciles, muy difíciles. Así que es un momento bastante convulsionado de la sociedad y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. Claro, claro. Doctor, ¿qué consejos le daría a quienes nos están mirando, escuchando a esta hora de la mañana, los efectos de preservar esa salud mental, ¿no? Bueno, por eso digo, es muy importante trabajar no solamente desde la salud mental con las enfermedades ya manifiestas, digamos que un poco ha sido la historia de la medicina en general, hasta que Claro. en los últimos años se está hablando de la medicina preventiva. Hay distintos niveles de prevención, pero en el caso de la salud mental es muy importante la comunicación, el poder decir lo que uno siente, lo que a uno le pasa, el poder buscar ayuda, el tener espacios de comunicación social, hacer participaciones en distintos talleres, en distintas charlas, buscar estar con otros, relacionarse grupalmente. Lo que más nos enferma es el aislamiento, por eso la pandemia produjo tanto efecto, digamos, que se pudo después ver. Así que es muy importante trabajar en esos aspectos saludables de las personas que tienen que ver con los deseos, con las necesidades, con el compartir y con el comunicarse. Claro. Y en este sentido me das el pie también para, en el día de ayer se hizo también un acto junto con la municipalidad y organismos educativos de la comunidad, donde el hospital participa en talleres de folclore y distintos tipos de talleres que tienen que ver con esto, con aspectos saludables de las personas, no solamente nosotros estar presentes en la enfermedad, sino también en todos aquellos mecanismos que la prevengan. Claro. Entonces, forma parte de estas prestaciones sanitarias modernas del hospital, que siempre hablamos, además de dar tratamiento y apoyo a aquel quien ya tiene una enfermedad, sino también nosotros ser agentes de esa salud, digamos, y evitar que la gente caiga en patologías y en sufrimientos psíquicos. Entonces, por eso trabajamos nosotros en aspectos, estamos participando en talleres abiertos a la comunidad, justamente para eso, de folclore, de distintas actividades que no tienen que ver con un tratamiento psiquiátrico, sino tienen que ver con el desarrollo de esas potencialidades que van a preservar la salud de las personas. Está bien. Doctor, le agradezco mucho por estos minutos, siempre es muy interesante charlar con usted y bueno, agradecerle por estos minutos, por atendernos, ¿no? El agradecido soy yo porque ustedes son el vehículo para que la comunidad nos pueda escuchar y podamos acercar. Así que muchísimas gracias, estamos a su disposición. Gracias, que tenga un buen día, muchas gracias. El doctor Jorge Ibáñez, director del hospital Dr. Emilio Vidal Aval, en diálogo con nuestro medio, charlando acerca de este reconocimiento por parte de los concejales y del municipio hacia el aporte cultural que ha hecho el hospital hacia nuestra ciudad, y también, por otro lado, charlar un poquito de esta problemática hoy existente, no solamente en nuestro país, en el mundo, de la salud mental y especialmente de la salud mental de algunos de quienes tienen una máxima responsabilidad, que es llevar los hilos, por ejemplo, de una nación, de un país, como lo que estamos viendo en Venezuela, como también lo que vemos aquí en la República Argentina, porque también hemos visto en la Argentina estos rasgos de personalidad que los hemos explicado, creo, en alguna oportunidad por acá, ¿no? Donde estos rasgos de personalidad, los que hacíamos referencia, que se pueden ver en este sujeto presidente de Venezuela, también los hemos visto en la Argentina y los vemos, ¿no? Esto de que la culpa siempre la tiene el pueblo, que es una característica de un narcisista psicópata integrado, ese es el término que utilizan los psiquiatras especializados en la materia. Siempre la culpa la va a tener el otro, ¿no? Yo recuerdo que hubo un presidente no hace mucho tiempo que siempre decía que la culpa era de la oposición, ¿no? Bueno, siempre, ustedes si se ponen a observar y leen, van a darse cuenta, cuando hablo de leer no me refiero a leer un libro, sino a darse cuenta de lo que está
diciendo o emanando esa persona, ¿no? Siempre la culpa es de la oposición, siempre la culpa va a ser del otro, ¿no? Qué difícil que es muchas veces hacerse responsable y decir, pucha, acá hay cosas que nos está diciendo el pueblo y nosotros no nos estamos dando cuenta. Otra actitud de estos rasgos de personalidad dañina, muy dañina para la sociedad, como lo que vimos hace un par de semanas atrás, en una situación de crisis extrema de un país como este, gente que por estar ocupando una banca en un lugar de importancia deciden, así como quien no quiere la cosa, aumentarse 2 o 3 veces más el sueldo, ¿no? Cuando toda la gente está mirando eso y lo único que hacen, y lo saben porque saben que lo que están haciendo genera daño a la sociedad, lo hacen lo mismo, ¿no? Porque disfrutan. Esta característica de rasgo de personalidad, esta de la que hablamos, que ahora ya es vox populi porque ha aparecido también estos problemas de salud mental en las Olimpiadas que se están desarrollando en Francia, y créanme lo que les digo, lo que ha pasado en Francia con esto de que le subieron la bandera, por ejemplo, de otro país o le pusieron un himno equivocado, créanme que está hecho a propósito, está hecho adrede, para generar justamente en la persona ese sufrimiento que es el que producen los psicópatas narcisistas en sus determinadas acciones y demás, ¿no? Es un hecho muy interesante a observar para darse cuenta de lo que está pasando, no solamente en Venezuela, en Argentina, sino lo que pasa en Francia también con el tema de las Olimpiadas. Porque una persona con 2 dedos de frente, como dice un psicólogo amigo, se va a dar cuenta, o por lo menos se va a instruir previo a un acto tan importante como es el himno de un país y lo que representa para un deportista. Ya lo hemos visto en fútbol, en rugby, o en cualquier otro deporte. Cuando te ponen el himno es como que llegan a tocar alguna de las fibras de tus emocionalidades, y que se equivoquen está hecho adrede. No puede pasar, o sea, no me vengan, porque te puede pasar una vez, pero no pasar toda la Olimpiada con distintos tipos de problemas, que se confunden de la bandera y cosas, es porque realmente está hecho adrede, y más si es en Francia. No me sorprende para nada que estas cosas pasen. Eso es lo que hay que leer y darse cuenta, en vez de decir, no, porque se equivocó. No se equivocó, está hecho a propósito. Y eso, aunque nos cueste y nos duela creer, es así. Esa es la realidad.